amamos y deseamos. Bueno, una deuda pendiente, adopciones. Para que la gente entienda, estamos hablando de adopciones fuera de la Argentina. Y cualquiera podría preguntar por qué fuera de la Argentina y no en la Argentina, como primera pregunta disparador. Y después preguntarte por los problemas que hay. Es que esa es la génesis de todo esto, porque la verdad no hay ninguna vocación de ninguna de las historias que por lo menos a mí me llegan, y cada vez son más, no solamente la adopción en Haití, que es la más cercana porque a mí ya me vinculan mis hijos con la historia de Haití, y esto también con un montón de familias en Argentina que ya han construido sus familias con niños que nacieron en Haití, pero primero fuimos de alguna manera eyectados del sistema nacional. La vocación surge por distintos motivos de decir: vamos a construir una familia a través del sistema de la adopción. Y cuando llegás al sistema nacional, todas las historias que escuchás arrancan por ahí, y en alguna situación se paran, se entorpecen, se rompe principalmente ese deseo donde decís, bueno, tengo que tomar otro camino porque por acá no es. En mi caso, en nuestro caso, porque además hablo por mí y hablo por mi marido, que tomamos esta decisión en conjunto. Nosotros vivimos muchos años en Estados Unidos, decidimos volver a la Argentina, entre otras cosas, para formar una familia con hijos adoptivos. Cuando uno vive en el exterior y no tiene un régimen de erradicación permanente, teníamos un estatus diplomático, entonces dijimos, bueno, volvemos a la Argentina porque queríamos trabajar acá, porque queríamos hacer lo que hago acá, y formar una familia, y fuimos al Ruaga. Y en el Ruaga, en el año 2013, 2012 creo que fue, el registro para el registro único donde se inscriben las familias para de adopciones, sí. Que es el mecanismo que tiene la Argentina por donde vos te ofertás para que puedas entrar en el sistema de adopción nacional en toda la Argentina. Uno de los requisitos que necesitabas era ser argentino y tener 5 años de residencia permanente en el país. Y nosotros llevábamos 1 año. Por lo tanto, te hacía esperar 4 años. Y que era muy loco, porque decís, pero si soy argentino no es suficiente. No. Y ahí empezás a ver algo que, quiero decirlo, porque es un denominador común, y la gente que nos está escuchando y que ha pasado por este proceso, hay gente muy poco preparada. Me hago cargo con lo que digo, que vengan de a uno. O todos hay juntos. gente muy poco preparada para poder atender esas situaciones. El maltrato que recibe la gente que va a buscar o decide adoptar de los funcionarios que están atrás de esto, realmente es imposible de explicar, ¿no? Entonces lo primero que hicieron fue, nos sacaron la hoja y nos dijeron, ustedes retírense porque no van a ser parte del sistema. Bueno, fue trágico, iniciamos un juicio, porque bueno, uno es abogado y hace de todo lo personal una situación política. Fue rechazado en primera instancia por extremados prejuicios de la justicia, diciendo que nosotros éramos ricos, que nos queríamos saltear la cola de tantos padres que estaban esperando, porque bueno, nosotros al vivir en Estados Unidos conocíamos muchas historias, y esto es parte de un mecanismo que existe en el mundo, no es solo una idea de los argentinos, la adopción internacional, y conocíamos a muchas familias armadas por este sistema, y dijimos, bueno, vayamos por la adopción internacional. Y ahí yo me puse a estudiar, a averiguar cómo era, y es un sistema dinámico que tienen algunos países nada más, que solamente 3 países no tienen firmado lo que es el protocolo de La Haya, que es un sistema en donde tanto los países que ingresan firmando con esto están regulados y protegidos todo el proceso de adopción internacional. ¿Qué se evita con esto? Se evitan discrecionalidades, se evitan delitos como puede ser la trata de personas, la venta de niños, el secuestro. Por lo tanto, es muy importante, porque Argentina, ¿qué dijo el juez en primera instancia en mi caso? La adopción internacional en Argentina es ilegal. Y entonces ese es un concepto
erróneo, ¿no? Y grave viniendo de un juez. Principalmente porque lo que está prohibido en Argentina, a partir de una reserva que hace en los años 90, cuando se adhiere a la Convención de los Derechos del Niño, se hacen dos reservas, una sobre aborto y otra sobre adopción internacional. Y esto fue una concesión que hace el presidente Menem a las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Claro, con toda la discusión de los nietos desaparecidos. Sí, exactamente. Ahí es donde obtura sin que tenía sentido en los 90, porque estaban en plena búsqueda de sus nietos. Claro. Y las abuelas van y dicen, mirá, si vos abrís el sistema de adopción internacional, se van a llevar nuestros niños al exterior y no los vamos a encontrar nunca más. Pero ahí estuvieron mal asesorados en el derecho internacional privado. Acá, Caro, me va a ayudar. Primero, porque principalmente no hay reciprocidad en el sistema del derecho internacional privado. ¿Qué significa? Que no significa que cuando nosotros aceptamos la adopción internacional, así como nosotros podemos adoptar en el exterior, los argentinos podemos adoptar en el extranjero, un extranjero puede adoptar en la Argentina. No, esa reserva está para que efectivamente Argentina no sea parte del sistema dinámico de poder abrir la adopción internacional, ojalá nunca tengamos que hacerlo, porque además el protocolo de La Haya determina que los países que abren las adopciones internacionales tienen algún estatus extraordinario que hace que este sistema sea una manera de salvar a los niños. Ejemplo, Haití. Terremotos, conmociones internas, guerras, caso Ucrania ahora, caso Rusia, Colombia, cuando fue el conflicto de paz, cuando firman el Tratado de Paz, se cierra la adopción internacional. Entonces, solamente ahora quedan algunos casos extraordinarios de niños muy grandes, en donde pasan a tener también otro tipo de estatuto, que no es la adopción, sino la tutela o algún tipo de padrinazgo para ayudarle a continuar los estudios. La verdad, yo he conocido a partir de todo este trabajo que me he propuesto, mucho amor en el mundo. Lindo. Mucho amor. Mucha gente que tiene ganas de construir sus familias de una manera mucho más amplia y mucho más abierta y desprejuiciada de la que tienen los funcionarios que están atrás de toda esta gente. Que son burócratas que hacen trámites destemplados. No conocen. Si vos escuchás las cosas que te plantean, yo a veces me lo tomo con risa y a veces me preocupo, ¿no? Y especialmente los jueces de menores, los jueces de familia, que hacen planteos o que toman la decisión de armar una política pública que no condice con la realidad, principalmente de los niños, ¿no? Entonces te empiezan a pedir requerimientos. La propia ley de adopción nacional hace un planteo sobre respetar siempre en términos de la identidad de los niños y de el interés superior del niño, la cultura de origen. Eso está como también como parte del prejuicio que después se traslada, imagínense, a la adopción internacional. Claro. Llena de prejuicios racistas, vamos a decirlo así. ¿Cómo te vas a traer un chico de Haití? ¿No ves que acá no tenemos afrodescendientes, por decirlo prolijamente? ¿Lograste darles DNI a tus hijos ya? Por supuesto, porque además, después que fue todo el proceso judicial, el juez de primera instancia... Pero si querés contanos te fuiste a Haití... porque también hay una historia ahí personal de bajada en Haití que me parece que no la queremos conocer. Yo venía de trabajar en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos en Washington, lo cual para mí toda Latinoamérica era muy familiar. Entonces primero empecé a buscar, dije, bueno, primero Paraguay, que tuvo un tiempo la adopción internacional abierta, y cuando yo busqué ya estaba cerrada. Y lo decimos así, por suerte, ¿no? Porque eso habla de que es un país... Argentina, por ejemplo, es un país que es muy difícil que pueda tener este sistema abierto. Es un país del G20, es un país que tiene un PBI per cápita distinto, que no tiene conmociones internas, por suerte, ¿no? Entonces, que no está en guerra. No tendría por qué, y eso es lo que le tendrían que haber explicado a las abuelas y a las madres, cómo funcionaba este sistema para que efectivamente no se hiciera tan engorroso aquellos que de pronto nos encontramos con algún impedimento o requisito administrativo vedado, o familias, hay muchas familias monoparentales
que se les hace muy difícil adoptar en la Argentina por cuestiones prejuiciosas, porque la ley es clara, y que optan por el sistema internacional porque es mucho más ágil. Una vez ¿Cuándo tomaste la decisión vos? ¿Cuándo dijiste, basta, arranco con este camino, lo hablaste con tu marido, se lo contaste a tu familia? Porque es la adopción siempre es un hecho disruptivo para la familia. Total. Y bueno, me atraviesa un poco este asunto. Ay, pero bueno, no, pero digo, te lo contaste a tu familia y me imagino que los prejuicios, los temores, los miedos, con intención de cuidarte a vos y a tu marido, aparecen en todos lados, ¿no? Mirá, hicimos el juicio, nos lo rechazaron. Es un juicio sumario, es una cosa, uno le pide la autorización al juez que nos permita tramitar todos los requisitos administrativos, nada más, que es certificado de matrimonio, apostillados en Cancillería, armar la carpeta para hacer el juicio de adopción en Haití. Que decidimos Haití, no quiero hacerla larga, pero bueno, conocimos una familia que había adoptado en Haití en pleno terremoto, pedimos una reunión a través de mi hermana que la conocía, nos sentamos, le preguntamos cómo fue. Y ahí descubrimos un mundo en donde había un montón de gente. Uno que veíamos a Andrea Pietra y a Daniel Greenbank. Entonces estábamos, 2010 había sido el terremoto, estábamos hablando de 2012, 2013, muy cerquita. Y decimos, bueno, entonces que hay muchos niños, y cómo es, hay orfanatos, y cómo es Haití en este momento post-terremoto. ¿Y cómo fue llegar a Haití? Bajar del avión ahí. Fuimos a un juicio. Fuimos a una apelación y lo ganamos en Cámara, la Sala M de la Cámara de Familia del Fuero Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, con un fallo que hoy se estudia en la facultad. Eso me pone muy orgullosa, porque obviamente rebatió todos los argumentos que se había excedido el juez de primera instancia y dijeron, son aptos para adoptar, el Estado debe ayudar. Y con eso cambió el juez, pidió que se retirara el juez de primera instancia y habilitó un nuevo sorteo para que tuviésemos un nuevo juez. Iniciamos ya ahí prepotentes. Imagínate, hola, vengo acá con la sentencia judicial, me tienen que dar el sociodiagnóstico, el socioambiental, todos los papeles, el apostillado de Cancillería. Y esto coincidió además con que me piden ser, ahora me voy a poner a llorar yo, candidata a diputada en el 2015 y en ese mismo momento presentar la carpeta. Y eso es una corrida porque como Argentina no firmó el protocolo de La Haya, el gobierno haitiano abre y cierra la posibilidad de que Argentina, porque en un momento el gobierno, en ese momento había un gobierno en Haití, dice, Argentina no firmó, nosotros vamos solamente a habilitar las adopciones internacionales en los países que hayan firmado el protocolo de La Haya. Y nosotros estábamos con la carpeta ya lista. Y nos dijeron no. Bueno, trabajamos con una ONG que tiene una raíz en Barcelona, en España, que en España es un sistema súper institucionalizado de hace muchos años, y se abrió una ONG acá que ayudaba a los padres que venían con los niños de Haití a darle el seguimiento y a acompañarlos en todo ese proceso, con abogados. Y logró esta ONG, porque existe esta ONG, la posibilidad de que hicieron una excepción el gobierno haitiano y habilitara 10 carpetas, nada más en el 2015. Y nosotros entramos dentro de esas 10 carpetas. Y ahí fuimos a Haití en el 2014, cuando decidimos adoptar, fuimos la primera vez en Haití. ¿A dónde vas? ¿Cuando bajás del avión, a dónde vas? Una amiga nuestra, primero el hecho de tener todo un capital social internacional ayuda mucho. Y nos dijo una amiga, a través de una amiga, que trabajaba en Haití en la OIM, que era es la Organización de Naciones Unidas para los Inmigrantes, una argentina que estaba en Haití,
y que dice, anda a verla a mi amiga, nos pusimos en contacto, los espero en mi casa. Y nos dijo, antes de adoptar, vengan a conocer de dónde van a salir sus hijos. Uf. Y fuimos de vacaciones, lo digo entre comillas. Nos quedamos en su casa 15 días y recorrimos todo. ¿Los chiquitos son Haití. de Puerto Príncipe? Sí. Sí, de Sitio de Soleil. Ah, bueno, sí, es uno de los barrios, por cierto, más convulsionados ahora por la violencia de las pandillas. Te quiero preguntar en relación con eso, si bien siempre es raro decir como salvar la vida de alguien o rescatarlo de un ámbito terrible, porque yo creo que en un proyecto de amor todos ganan, todos se salvan. Una familia, todos se salvan. Muy bien. En un proyecto de amor. Ustedes también. Además los conozco porque mi nodo de luz, que es mi sobrina Juana, es amiguita, ahora a la distancia de tus chiquitos. Mi nodo de luz, me gusta eso para hablar de mi sobrina. Quiero preguntarte cuánto saben ellos sobre el lugar del que vienen, un país que hoy está totalmente roto, devastado por la violencia. O sea, si ese escenario era difícil, ahora Haití está en un abismo. ¿Cuánto saben? ¿Cuánto te preguntan? ¿Cómo llevas eso, ¿no? La reconstrucción de su historia y del lugar del que vienen. Primero, cuando nosotros fuimos a Haití, que fuimos primero en esta, vamos a llamarlo exploratorio, viaje exploratorio. Y después volvimos una vez que el IBESER, que es el Consejo del Menor, así se denomina en Haití, nos hace match con nuestra carpeta y con la asignación de nuestros hijos. Ahora, ese viaje exploratorio para vos, ¿cómo fue? ¿Qué viste? Bueno, vi un Haití, vi un país devastado. Vi un país... A ver, me estás haciendo una pregunta que nunca me hice. Muy loco. Porque yo iba con un objetivo ahí. Entonces, para mí, Haití, y a todos los papás que hemos adoptado en Haití, nos genera una cosa... Te voy a decir algo que nos decían. Haití, ¿la amás o la odias? O te eyecta o te toma. Y a nosotros nos tomó. Nos pareció increíble y en la desolación que se vive en Haití todo el tiempo tenés como una cosa de esperanza. ¿Viste? Decís, ay, ojalá que algún día se levante. Es un país hermoso, es un país que da al Caribe, la gente es hermosa y sentís, qué sé yo iba, obviamente no podés circular solo porque sos un blanco de ataque para cualquier tipo de cosa, para el robo, para el saqueo, para el secuestro en ese momento ya. Y entonces íbamos con, mi amiga que era del sistema diplomático, tenía seguridad en su casa y tenía un auto blindado y entonces circulábamos con ella y yo me acuerdo que le pregunto y digo, acá circulando por medio del centro y digo, este lugar es tranquilo, ¿no? Y entonces, el tipo que manejaba me dijo, no, si te metes por esos pasillitos, o sea, hay como una calle principal y hay después hay como pasillos, igual que no muy diferente a cualquier lugar de conurbano. Que hemos recorrido también. Y me dice, no, si circulas ahí, hay venta de órganos, hay venta de drogas, hay tráfico de armas, está todo ahí, en la oscuridad. Y lo que más me mataba era lo oscuro que es la noche. Lo oscuro. Porque no hay luz, no hay infraestructura. Y mis hijos al día de hoy, respondiendo lo que pregunta Caro, mi hijo, especialmente el más grande, cuando llega la noche prende tiene toda tiene 10. 10 años. Tiene 10 y 9 hoy. ¿Y cuándo? Cuando llega la noche prende las luces de la casa, de todas. No queda una luz de... Y estamos así como encandilados y le copa la luz. Le copa que, viste, a mí me gusta poner la luz tenue. Y no, mamá, prende la luz, no se ve nada. Y ese es también el recuerdo de que era el horario que se iban a dormir en el orfanato. Nosotros llegamos a un orfanato cuando los conocimos. ¿Cuántos años tenían tus hijos o qué edad? Tenían 3 y medio, el más grande, y 2 y algo, el más chico. El más grande hablaba creol y estaba en una sala de 3 y 4 años y el más chico estaba en una sala bebé.
¿Sigue hablando creol? No hablan creol. Lo perdieron. Pero bueno, ¿te piden algún tipo de conexión? Ellos saben y conocen toda su historia. ¿Son hermanos entre ellos? Son hermanos entre ellos. Son muy parecidos. Tuvimos un momento... sí, no. A ver, son espectaculares. Vos no estabas mirando la pantalla. No estaba mirando. Estaba mirando Gonza, son iguales. Sí. Son espectaculares. Los chabones son divinos. muy chantas, son muy argentos. Vos los ves y es... Sí. Son divinos. Y ellos son... Lo bueno, lo maravilloso es que tienen alguien con quien hablar, ¿no? Claro. Y eso para todos nosotros, y hablo todos porque somos una gran comunidad de papás que adoptamos en Haití, y muchos de ellos, hijos de otras familias, se conocieron antes que conocernos a nosotros porque se conocieron en el orfanato. Y entonces hoy mantenemos esos vínculos entre familias con niños que eran de las mismas salas, y viene Nicoela, y ahora viene Alix y Pascal, y ahora viene Anita, y ahora viene Meli. Hay una sola del grupo que nació en Senegal, que es Nabu, que le mando un beso enorme, y que es nuestra princesa africana. Karina, yo más allá del caso, en un momento con mi esposa, después del primer hijo, decíamos, che, si nos metemos en este mundo de la adopción, lo pensamos, lo hablamos, fuimos para atrás. Si le tuvieras que contar a alguien que está en ese proceso de hablarlo, quizás lo más lindo y quizás lo más difícil, como diciendo, esto es jodido, o sea, prepárense para esta parte también. ¿Qué le decís? Bueno, hoy Haití, que es lo que yo conozco, es extremadamente complejo. La verdad, es osado y audaz decir, vamos a someterte a no podés ir por la vía nacional, porque ningún papá, ninguno que yo conozco dice, voy directo a la adopción internacional. Claro. Ha tenido algún tipo de contacto con la adopción nacional que ha dicho, esto es muy frustrante para mí, es extremadamente largo, porque además es esto, vos entregás la carpeta en Argentina, en el Ruaga, y te dicen, bueno, promedio 10 años. Está ese tema también. Sí. Que Y entonces plantean vos decís, que la pero gente tengo quiere 42, beber. 45, 55, y te dice, no, pero hasta los 52. Porque además, después de los 52... en el tiempo de espera estás diciendo. Claro, porque adopción además vos tenés un plazo de edad que es hasta los 52 años. Después de los 52 años una mujer no puede adoptar. Podés adoptar, pero ya te dan niños más grandes. Entonces ahí empieza a haber una cosa rara. Perdón, está muy instalado también que la gente cuando quiere adoptar en la Argentina busca menores, bebés recién nacidos, que no haya y le dicen, contacto. no, mira, eso no hay, pero hay de 10, 12, hermanitos, 13 hermanos, y ahí es donde... Ahí hay muchos mitos. Muchos mitos. Efectivamente, uno arranca por lo más fácil, que dice, no, bueno, mejor un bebé, porque viene con, ¿me entendés? No todos los niños tienen, ya tienen un ADN, y que vamos a tener que laburar y vamos a tener que trabajar, y esto es muy difícil, y el propio funcionario empieza a ponerte trabas. En Argentina, además, el proceso es muy complejo porque tiene un sistema de guarda. Argentina es extremadamente ideológicamente biologicista, entonces hay una... hay todo un proceso del niño que está institucionalizado, que nunca entra en estado de adoptabilidad. Y pasa Esto años significa que pierde todo tipo de vínculo con la familia progenitora para que recién pueda ponerse, lo digo en estos términos que suena fuerte, pero es legalmente como corresponde, en la oferta para ser adoptados, que lo hemos visto, ¿no? Cuando vemos incluso campañas de muchas organizaciones no gubernamentales que dicen, bueno, la manera es esta, porque si no, no conmovés y los niños siguen quedando ahí, y vos tenés un problema como política pública muy, muy heavy, que es qué pasa con los niños a partir de los 18 años que dejan de estar en los hogares porque la edad y no tienen un sostén ni familiar ni económico. Entonces también la ley, por no resolver la situación del sistema de adopción, mantiene esos lazos para que el Estado, después de los 18, vos tengas a un tío, un primo, alguien que se haga cargo de ese niño. Es tan disparatado todo, cuando la cosa es mucho más quizás fría, pero más razonable.
Y en los casos internacionales solo existe la adopción plena. Porque vos cuando lo adoptás, cuando el juez te dice, listo, este es tu hijo, tiene tu apellido, este es el pasaporte, besito, llévatelo. Y no hay devolución. O sea, es abandono de persona. Entramos ya con otro tipo de lógica. Lo cual, lo bueno que nos pasó a nosotros, primero, es que nos tocó una etapa de Haití, casi como decía mi psicólogo, a veces uno tiene suerte en algunas cosas, vos tuviste suerte en esto. Entonces, porque yo decía, qué loco que no hubo un terremoto, no hubo una conmoción política interna, no hubo nada. Era como que todo fluyó siempre. Tan así que hice la pregunta tan boba de qué tranquilo que porque se percibía así. Claro. Yo lo viví todo como muy angelado, ¿no? La verdad. Y fui 4 veces, una vez que los conocimos, que fue el 15 de enero. Yo estaba justo en un viaje en Washington por el Congreso. Y una mañana, me mandan un mail y me dicen, estos son tus hijos. Con la foto de ellos dos. ¿Foto? La ley dice que a partir de que te notifican que son tus hijos, tenés 15 días para armar tu viaje para ir a verlos. Y te tenés que quedar 15 días en el país, en donde hay una serie de reuniones, entrevistas. ¿Fuiste vos con tu marido? ¿Fueron los dos? Fuimos los dos, claro, sí. ¿Y qué te pasó ahí cuando te encontraste con tus hijos? Fue demasiado fuerte. Fue muy fuerte. Tremendo. Karina. Y fue muy terrible. El primer día, sin entendernos, porque además es todo empático, porque ellos hablan creol, nosotros hablamos español. Mi marido habla francés, pero solo francés se habla en Haití, quienes están alfabetizados. Nos vimos, nos encontramos, una aventura. Nos miramos, los 4, estuvimos toda una tarde con ellos, y cuando terminaba el día, que era el día de la cena, el horario de la cena de ellos, ya te despiden, te vienen a buscar. En el orfanato hay todo un sistema preparado donde te llevan, te traen, te alojan en unas casas, como unas house, unas casas del orfanato. Y despedirnos en ese momento y ver a nuestros hijos llorando desgarradamente porque te vas y no saben ellos que vas a volver. Y vos tratás de explicarle que vas a volver. Y las nunús, que son las personas que cuidan estos niños que tampoco hablan francés, era como decirle que vamos a volver mañana. Entonces, construir ese vínculo, y además a los 15 días te tenés que ir. Te tenés que ir del país y tenés que dejar a tus hijos en ese país. Mi historia fue maravillosa. Después volvimos, le festejamos el cumpleaños a Alix, porque cumplía en junio, y era justo el Mundial de Rusia, y era justo el partido de Argentina, y le hicimos una torta. En el orfanato no se festejan los cumpleaños como parte de la política, así que si las familias le quieren festejar, le festejamos el cumpleaños. Y fue su primer cumpleaños en la vida de él. Y 9 meses duró todo ese proceso de ir y venir. Yo digo que tuve como un embarazo burocrático, porque aparte fueron 9 meses. Claro. Y y fue todo como muy ordenado, ¿no? Porque vos vas pasando como distintos procesos. Bueno, la carpeta va a la fiscal, la carpeta necesita hasta el papel, y se termina con los pasaportes que te lo tiene que dar el Estado haitiano, y nos dicen en un momento, no hay papel para el pasaporte. Para el pasaporte. Y yo dije, ¿qué hacemos? Y yo le dije a Hernán, mi marido, le dije, hay que esperar. Y se quedaron. Porque siempre hay ventanillas de costado. Sí. Y para nosotros era muy importante cómo le armamos esta historia, por la pregunta que tiene Caro, ¿no? Y cómo uno se sienta permanentemente a escuchar sus preguntas y sus demandas sobre información. Claro. Ese es nuestro estilo, ¿no? Nosotros estamos abiertos a la demanda y a que ellos vayan haciendo su proceso. Claro. Ya aquí... creo que ya hacía 1 año, 2 años que estábamos juntos. Llevamos 7 de octubre del 2018 llegaron a Argentina. Llegamos a Argentina
Y comenzó esta nueva historia. Y un día nos sentaron y nos dijeron, ¿nosotros de dónde nacimos? ¿Y cómo fue? ¿Y de qué panza? ¿Y lo conociste? No. ¿Y cómo se llama? Así. Y queremos ir a Haití. Bueno, ahora no, le dijimos, porque este escenario es un lugar peligroso. El más grande, Alix, que ya navega por internet, le dice a veces al hermano, no, ahora no. Pascal, que es el más pequeño, tiene un recuerdo donde él dice que los mejores hoteles del mundo están en Haití. Entonces él quiere, porque cuando llegás el día que ya te entregan a los niños, es todo como un proceso bastante rápido, así está estipulado por ellos. Bajás del avión, los buscás en el orfanato y tenés que sacarlos del orfanato y te tenés que quedar 3 días en el país mientras haces trámites migratorios. Y entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a un hotel. Entonces fuimos a un hotel, que hay unos hoteles que son muy lindos en Haití para la comunidad internacional. Claro. Por lo tanto, mi hijo más chico del orfanato fue directo a un hotel con piscina. Increíble. ¿Qué le pareció? Le quedó la estampa. Y dice, no, que Miami, no, mi amor, vamos a Haití. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir. Cuando podamos ir, vamos a ir. Karina, sí. vamos a ponerle un stop acá a la historia, pero podríamos seguir hasta el mediodía. 2 días. Podríamos seguir escuchándote porque es apasionante. Lo que tenemos que decir es que haya más simplificadas muchas historias así como la tuya y que estas leyes avancen en el Congreso para que aquellos que tienen este deseo lo puedan consumar, ¿no? Yo quiero decir esto. Primero, para mí es importante contar mi historia para que la gente tenga menos prejuicios y más información. Exacto. Y es otra manera de construir una familia en donde el argentino, todos los argentinos, por el artículo 19 de la Constitución, podemos hacerlo. Y es legal en Argentina la adopción internacional. Por eso podemos todos los argentinos ir al exterior bajo este sistema, poder adoptar. Lo que hace falta es justamente terminar el circuito administrativo a través de la firma del protocolo de La Haya, para que el Estado nos ayude a hacer todo el trámite mucho más rápido y menos engorroso. Después, los procesos del país que elijas hacen más lento la decisión. Si querés tener un niño más grande, más chico, queda en la decisión de cada familia. Y es ahí donde el Estado no debe meterse. Muchísimas gracias, Karina. No, gracias a ustedes. Historia espectacular, tremenda, humana. Karina Banfi estuvo con nosotros. Vamos a ir una tanda, vamos a descansar un poquito nada más, 3 minutos, quedamos en blanco y negro, nos van a ver cómo nos movemos. Le quiero decir a toda la gente que está del otro lado que tienen una forma de ser avisados por YouTube de que arranca el programa. Le ponen pican en la campanita, tocan la campanita y les va a llegar el aviso todos los días de que estamos al aire, de que